Aquí nos encontramos, mis queridos amigos. Soy Luis Fernando Escalona, escritor mexicano. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por su apoyo, sus comentarios, su difusión. Gracias por acompañarme en este tu canal literario y editorial. Y el día de hoy quiero mezclar un poco ambas situaciones, hablarte un poco de algunos libros, dedicar algunos videos al respecto para hablarte de algunos libros que hemos publicado en Ala de Avispa Editores, no nada más con el fin de darles difusión, por supuesto es importante, sino hablarte de todo ese camino que nos llevó a encontrarnos como autores para darle un camino para que ese libro, esa obra, vea la luz, ¿no? Es una de las cosas que a mí como editor me gustan mucho, más allá de trabajar con el texto, que es en realidad algo que me apasiona, estar ahí cuidando los detalles, tratando de aportar un granito de arena a tu trabajo literario, ¿sí? Am, y acompañarte sobre todo. Nos hemos llevado sorpresas en este camino editorial, porque a final de cuentas uno de nuestros valores es rescatar o darle importancia a la parte humana. Y en este sentido hemos hecho amistades incluso a la distancia gracias a los libros. Y fue una de las cosas que yo comencé a encontrar a temprana edad con los primeros proyectos que desarrollábamos. Y uno de ellos que me dejó con mucha alegría y con mucho aprendizaje en lo personal, en lo editorial, en todo el proceso que conlleva y en la materia propia de ese libro, fueron Los Cuatro Gigantes del Alma, del doctor Emilio Miray López. Am, yo esta obra la conocí cuando trabajaba en la revista Plenitud, que es la revista nacional de Alcohólicos Anónimos. Yo trabajé ahí 12 años y fui el jefe de edición. Y dentro de las secciones que la revista tenía, había una llamada Criterios Profesionales, donde se buscaba, por un lado, tener textos de profesionales, médicos, psiquiatras, abogados, sacerdotes incluso, literatos, lo que fuera, pero que tuviera que ver su materia con, relacionado al tema del alcoholismo. Pero también buscábamos por el otro lado em, textos que hablaran no solo de alcoholismo, sino de las emociones humanas y brindarle a nuestros lectores un resumen de esos textos o mejor aún hacer artículos, ensayos, resúmenes, etcétera, para darles y empujar a la comunidad también a que leyera esos libros. O sea, sí te podías encontrar el resumen en la revista, pero el asunto era encaminarlos hacia allá. Y en alguna ocasión, en la oficina de pronto recibíamos compañeros que venían de varios lugares del país a conocer su oficina de servicios generales y en alguna ocasión nos dijeron, oigan, hace algunos años en la sección de criterios profesionales sacaron un artículo de un libro llamado Los Cuatro Gigantes del Alma, pero ya no volvieron a sacar nada. Este, ¿harán algo al respecto? Yo desconocía, eso había sido muchos años antes de mi periodo y pues me di a la tarea de investigar, ¿no? Y sí es cierto, habían publicado un extracto del primer gigante, que es el miedo, pero pues que era un texto que se puede adquirir o se podía adquirir en ese entonces de internet. Creo que lo trabajaron, lo editaron, lo resumieron, no me acuerdo, pero el chiste es que estaba ahí. Y claro, cuando tú le dices a la gente, cuatro gigantes del alma, son el miedo, la ira, el amor y el deber, y solo les das el primero, pues claro que los dejas con ganas de ver los demás, sobre todo si es un artículo de interés, como lo fue en ese entonces. Y curiosamente empezaron a surgir otras voces alrededor. Íbamos a algún evento a hablar de la revista, de nuestro trabajo, o a compartir alguna conferencia y demás. Y nos hacían mención. Entonces, como que la petición
de un individuo, de un compañero, comenzó a crecer y dijimos, bueno, si la comunidad nos está pidiendo, como lo hemos hecho con otras obras literarias, pues hay que hacerlo con esto. Y no era nada más de, ay, me gustó este libro, vamos a hablar de este libro. No, tenía un fundamento como tal. Los iniciadores de Alcohólicos Anónimos, Bill y Bob, ellos fueron creando a lo largo del tiempo, sobre todo Bill W., fue creando la literatura de Alcohólicos Anónimos como tal. Pero las primeras reuniones, sus libros, pues eran los que ellos leían y compartían para poder mantenerse sobrios y ayudarse mutuamente, reflexionar sobre algunos principios sobre los cuales fueron fincando el programa de recuperación. Dentro de los libros que leían con el doctor Bob estaba la Biblia, por supuesto, el libro bueno, como lo citan por ahí, y había algunas otras obras literarias, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, el Sermón de la Montaña de Emmett Fox. Entonces, cuando yo llego a la revista Plenitud, estaban sacando un artículo sobre ese libro y bueno, pues causó mucha respuesta positiva en la comunidad porque era un libro interesante y porque lo habían leído los fundadores de la comunidad. Entonces, bajo ese principio y ese orden de ideas, fue que continuamos la labor de buscar algunos otros libros, sí que hubiesen leído en ese entonces, pero también otros que se relacionaran y que pudiéramos relacionar con la parte emocional. Por ejemplo, si nos hablaban de un duelo, de la aceptación, pues relacionar eso con el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Entonces, no era nada más sacar el resumen, algún extracto del libro, era relacionarlo con los principios de Alcohólicos Anónimos para el beneficio de los lectores y que la revista siguiera siendo lo que es hasta el día de hoy, una herramienta para transmitir el mensaje de que hay una solución para dejar de beber. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar primero en internet y no encontramos nada. Entonces, yo en ese entonces, las oficinas de Alcohólicos Anónimos están en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en una zona muy céntrica y muy cómoda para desplazarse a cualquier lado. Entonces, un sábado me fui a las librerías de viejo en el centro y me encontré un viejo ejemplar que había sido publicado y se encontró por ahí de Los Cuatro Gigantes del Alma. Y era un libro bastante grueso, considerable, pero no había nada nuevo, o sea, realmente no había mucho conocimiento de la obra. Entonces, nuestro siguiente paso fue buscar al doctor. Y oh, sorpresa, el doctor ya había muerto hacía muchos años, pero encontré a su heredera, la señora Montserrat Mira, una señora ya de edad muy avanzada. En paz descanse, mi querida Monse, que en ese entonces, bueno, pues era la que administraba y llevaba a cabo su página, porque ella también era una gran estudiosa, también escribió libros y administraba la obra de su padre, ¿no? Cuidaba mucho de los Cuatro Gigantes como libro y como legado de su papá. Entonces, la contacté por correo electrónico, le dije quién era yo, cuál era el objetivo de mi mensaje y qué queríamos hacer con el libro. Y ella me dio permiso de hacerlo, me mandó el libro digital y bueno, pues el compromiso que establecimos fue que en los números que habláramos de los Cuatro Gigantes le enviaríamos ejemplares hasta España, eh, para que tuviera el sustento. Y bueno, yo de todas maneras procuraba tener la atención con ella para generar confianza en nuestro trabajo, que íbamos a cuidar su obra y que su obra iba a ser compartida como una comunidad que pedía de manera constante saber más sobre el material del doctor Emilio Mirey López. Entonces, comenzamos a publicar los extractos en Plenitud. Comienzo yo a leer el libro para tal efecto y me doy cuenta que tenía, pues no solamente una riqueza en la materia como tal, psicología, sino literariamente una construcción. O sea, el libro está muy bien escrito, el libro está muy bien desarrollado, tiene una riqueza de palabras impresionante, construcción de palabras nuevas, frases que pocas veces se ven o se veían en ese entonces cuando lo escribió, que fue por ahí de mediados del siglo XX, siglo pasado.
Pero la verdad es que a mí me dejó maravillado lo que yo encontré en ese libro y le escribí a la señora Monserrat y le dije, oiga, este libro, bueno, tú ya me había dado permiso de hablarle de tú. Le dije, Monse, no hay este libro en México. El libro necesita ser leído por la gente. Lo que dejó tu padre en este libro puede ayudar a la gente a que comprenda mejor sus propias emociones. Sí, es cierto, hay muchos libros y ya cualquiera se siente salvador del planeta con la superación personal y demás, pero desde un punto de vista científico profesional y además humano como él lo trató en tesitura de poner estas tres cosas individuales, estas emociones, el miedo, la ira y el amor como tres gigantes del alma como pilares y el deber como un gigante social que hacían un complemento y un conjunto de la maquinaria humana compleja e imperfecta que se podía trabajar, te daba un panorama maravilloso de cada una de estas cosas. Te hablaba del miedo desde la parte biológica, desde el feto, por ejemplo, de que el miedo es algo natural, pero también te va desarrollando toda la parte psicológica y cómo vamos desarrollando el miedo no solamente como un aspecto preventivo, natural, sino como algo fóbico que entorpece nuestro desarrollo profesional. Y cómo es posible detectar con los procedimientos adecuados el origen de las fobias para poderse liberar y trabajarlas. Y pone casos clínicos muy particulares donde dices, wow, o sea, pareciera que no tiene relación una fobia con un bicho, vamos a decir, con algo que está completamente aislado y alejado de esta esencia, digamos, ¿no? Entonces, como esos detalles encontraba yo también información interesante sobre la ira, sobre el amor, porque obviamente te habla del amor filial, te habla del enamoramiento, del proceso obsesivo también, de las dependencias, del amor sano y maduro entre la gente, y siempre con la propuesta, por supuesto, de que si había algún desarrollo negativo en la gente, pues acudiera con profesionales, pero él aportaba todos sus años de investigación en esta obra. Entonces yo le dije a Monse, esto está bien interesante y no hay editorial aquí en México que lo lleve a cabo. Por favor, permíteme ser la editorial que dé a luz a los cuatro gigantes aquí en México. Y me dio el permiso. Y fue un trabajo de mucho aprendizaje porque obviamente lo hicimos para plenitud y lo hicimos en la parte de ala de avispa. Y este fue el resultado, ¿sí? Hicimos algunas propuestas de portada, tratamos de hacer incluso algunas composiciones artísticas, representar los gigantes con figuras, acudí a ayuda de algunos buenos amigos ilustradores, pero ella quería mantener mucho la formalidad del producto, ¿no? Entonces, por eso optamos por sacar una foto del doctor, eh, también reforzando un poco que la gente que se sintiera identificado con este material, pues supiera quién era el doctor. Porque aunque se escribió a mediados del siglo pasado, sigue siendo tan vigente. Este libro lo publicamos nosotros en 2010. Sí, 2010 lo publicamos, pero sigue siendo tan vigente. En el momento que lo sacamos a la luz, ya era vigente, ¿sí? Porque el aspecto emocional no pasa, porque seguimos teniendo problemas mal trabajados, seguimos teniendo fobias, obsesiones, ¿no? Muchas situaciones que nos van alejando de nuestra esencia, ¿no? Y que de alguna manera en edad adulta pues nos dan un poquito de problema, ¿no? Y podemos reacomodar el camino para tener una existencia más plena y tranquila en ese aspecto, ¿no? La doctora Gabriela Torres, que fue psicóloga mía, a la que también le publicamos un libro hace algunos años, por cierto, mi querida Gaby, saludos, si me ves por ahí. Em, Ella afirma que hay cuatro coeficientes en el ser humano. El primero es el coeficiente físico, el coeficiente mental, el coeficiente espiritual y el coeficiente emocional. Y cada uno de ellos se alimenta de distintas cosas.
Cada uno de ellos es parte de un conjunto, como los cuatro gigantes del alma, que nos hacen, insisto, esa maquinaria compleja, imperfecta y maravillosa que es el ser humano. Entonces, vimos esa situación y la verdad es que el libro se empezó a vender muy bien, ¿no? Incluso entre los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos me buscaban precisamente para, sí, ya leí los extractos de plenitud, está padrísimo, pero quiero leer el libro completo, ¿no? Entonces comenzamos a difundir y comenzamos a ver que había gente con deseos de llevar esto a sus tierras, entonces fungían también como pequeños distribuidores de la obra. Entonces, gracias a ellos, gracias también al potencial de la librería en su momento, pues el libro se dio a conocer en distintas partes de México, ¿no? Y no solamente fue eso, o sea, lo que yo te decía al principio de este video, todo... em, lo que a mí me interesa mucho de rescatar en el aspecto editorial es la parte humana. Y ahí es donde finco mucho mi insistencia y reitero mucho que es una de las cosas que me apasiona como la escritura, la parte editorial. E insisto, no solo por el texto, sino por lo que hay detrás. Montserrat y yo terminamos, nunca la conocí en persona, pero los correos que de pronto nos escribíamos estaban tan llenos de amistad, de palabras francas, íbamos más allá de la relación laboral respecto al libro, de sus reportes de regalías, de sus ventas, de lo que hacíamos en internet para difundirlo, para hablar de él, que comenzamos a ser amigos y terminamos siendo buenos amigos a la distancia, ¿no? Desafortunadamente nos dejó el año pasado y bueno, con su hijo Sergio Danti, pues retomamos el contacto. Obviamente la pandemia pues nos alejó muchísimo, ¿no? Toda esa situación compleja, asuntos personales también, pero nunca perdimos de vista la gran amistad que logramos hacer a pesar de la distancia gracias a ese libro. O sea, Cuatro Gigantes del Alma, yo le estoy muy agradecido. Una, por todo lo que aprendí, porque además el haber trabajado ahí en plenitud ha sido de las experiencias más maravillosas que he tenido, pero también por la parte humana que me dejó del otro lado el poder ser amigo de alguien, que alguien fuera amiga mía y que pudiéramos compartir experiencias, ¿no? Desde muy personales, ella de pronto supo cuando me divorcié, cuando me mudé y demás, y me compartía su punto de vista no como una señora especializada en cierto conocimiento humano y de su área, ¿no? Sino humana, así, te abrazo, yo sé por lo que estás pasando, yo también he pasado por lo mismo y te abres hacia lo humano, compartes experiencia y en ese compartir experiencia pues está muchas veces también el cobijo y obviamente el acompañamiento que pues a la larga nos permite ir soltando, ¿no? Los tropiezos que tenemos por ahí en la vida, aprendiendo de ellos. Pero bueno. Fue una experiencia padrísima que como editor me dejó, ¿no? Y es un libro al cual yo le tengo mucho cariño por lo mismo y que creo, sí, sinceramente, que sigue siendo vigente. Vamos a seguir hablando del miedo, de la ira, del amor. Finalmente son situaciones que nos llevan a tener problemas en lo humano que de pronto no sabemos canalizar, manejar. Confundimos términos, se gestan muchos problemas humanos. No está padre, pero bueno, desafortunadamente es así. Pero con el deber social que eso nos impone, ¿no? Parafraseando un poco al doctor pues obviamente nos permite crear un sistema completo para mejorar y ayudarnos mutuamente. Entonces, sí creo que es un libro que vale la pena leerse, no porque lo hayamos editado nosotros, sino por la riqueza que tiene para el desarrollo de cualquier estudioso en la materia de psicología, de psiquiatría, de antropología, porque habla mucho de la parte antropológica, biológica y demás, sino por la parte humana por la parte que nos permite a nosotros tener material de calidad de alguien que investigó muchos años, de alguien que se dedicó a cultivar el lenguaje en todo su esplendor de una manera entendible
para las mentes más complicadas como la de tu servidor. Entonces, yo te sugiero mucho que te acerques a este libro y sobre todo, si eres editor también, que cuides ese detalle, que cuides a tus autores y que veas cómo más allá de un producto, más allá de un cliente, puede también haber un buen amigo que trasciende incluso en las fronteras y en la distancia. Y esos regalos en el oficio, nadie nos los va a quitar, ni siquiera la inteligencia artificial.